sesiones con video. Decía Bring Without Video. Jejeje, hola. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien. Profe. Muy bien, esperamos 3 minutos nada más. Acá sí lo hizo. Línea. ¿Qué estoy diciendo? ¿Y por qué yo no lo puedo ver? Sexualidad. Aquí está Tony conmigo. Y Sanate. Excelente. Perfecto. Entonces, a ver, nos arrancamos, permítanme. Somos muy pocos. Ok, ahorita todos tienen el micrófono abierto, voy a cerrar el micrófono de todos. Ya cuando tengan preguntas, les abro el micrófono. Ok. Bueno, de hecho, les dejé habilitado para que ustedes mismos puedan habilitar el micrófono. Cuando tengan cualquier pregunta, por favor, habilítenlo e interrumpan, no hay ningún problema. Recuerden que también aquí en el Zoom tenemos el chat disponible. Ahí en la parte de abajo, pues lo tenemos. Profe, creo que Tony tiene problemas para entrar al... Pero si no lo veo contigo ya. ¿Sí? Olvídalo. Ahorita lo ve conmigo. Ok. Va, nada más que no se te arrepegue mucho, por favor. Vale, pues. Ok. Bueno, ¿ya ven ahí la presentación? Y si ven la presentación, por favor, levanten el pulgar. Ok, bueno, pues miren, en la sesión del día de hoy vamos a ver el método de Euler. Es un método muy famoso. Y este método, entre otras cosas, pues sirve básicamente para resolver ecuaciones diferenciales. Es un método numérico de los más simples que hay. Actualmente se utiliza más que nada el método de Runge-Kutta para poder resolverlo y ya lo veremos en nuestra siguiente sesión. Por lo pronto les voy a explicar este método que básicamente pues es para entender qué es un método numérico y cómo dar solución numérica a una ecuación diferencial. Hasta ahora hemos estado viendo métodos analíticos, desde luego, para encontrar una solución general, una solución en la mayoría de los casos explícita a una ecuación diferencial. Analítico significa que tenemos una expresión matemática para la solución. Ya les había comentado que en muchos casos pues no es posible obtener una solución explícita, nos conformamos con una solución implícita, y en otros casos ni siquiera una solución implícita tenemos. No es tan fácil encontrar la solución. Entonces, por un lado tenemos ese problema, que algunas ecuaciones diferenciales no se pueden resolver, y por otro lado también tenemos la situación de que las ecuaciones diferenciales, recuérdenlo, pues siempre van a estar representando o modelando un fenómeno. Y pues las computadoras las utilizamos para infinidad de aplicaciones. Y en muchas de esas aplicaciones la computadora lo que tiene que hacer es resolver en tiempo real, es decir, al momento en que está sucediendo, la ecuación diferencial, tener un valor para un tiempo dado de la ecuación diferencial. Y es ahí donde necesitamos una forma en que la computadora pueda estar encontrando soluciones de la ecuación diferencial en tiempos discretos.
Y es ahí donde los métodos numéricos pues toman un gran valor. Así que, sin más, vamos a revisar este método. En realidad es muy simple. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos de la implementación del método, pues a mano, en la libreta, en el pizarrón, y también utilizando Excel. A mí lo que me gustaría es que la siguiente semana estemos trabajando con algún ambiente de desarrollo en lenguaje de programación, como lo es MATLAB, ¿no? Que es el objetivo de esto, al final de cuentas. Pues miren, para explicarles el tema del método de Euler, voy a utilizar estas filminas, que son de la Universidad del Sur de Florida, USF, curso de métodos numéricos, porque tradicionalmente esto se ve en ese curso. Creo que posteriormente ustedes llevan el curso de métodos numéricos, así que lo van a volver a retomar. Y por esa razón, en el curso de ecuaciones diferenciales, pues simplemente lo vemos someramente. Entonces, fíjense, vamos a iniciar con esta parte y déjenme poner un apuntador. Ok, espero no cansarlos mucho con el apuntador. ¿Ven el apuntador? Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos aquí la gráfica que ven que es de forma parabólica de una función dada. Y vamos a suponer que nosotros aquí donde dice true value es un valor que queremos estimar. Entonces, fíjense, tenemos aquí este punto inicial con coordenadas x0 y y0. Y fíjense, si aquí nosotros, en este punto, trazamos una línea tangente, esa línea tangente sería esta, aproximadamente, ¿no? Ok, ¿recuerdan lo que representa la pendiente de esa línea tangente? ¿Alguien responda, por favor? La derivada. Efectivamente, la pendiente de esta línea tangente es la derivada. La derivada exactamente en el punto x0, y0. Es eso, la derivada. ¿Ok? Ahora, fíjense, si sobre esta derivada hago una estimación de este punto, que aquí se le está llamando y1, valor predicho, la diferencia entre este punto y este punto es algo que nos permitiría definir una aproximación de la derivada de la función. ¿Cómo? Fíjense, de aquí a acá me estoy moviendo una cantidad que aquí se le está llamando h. ¿Sí? Por la forma en que tiene la curva, fíjense, si yo me desplazo más a la derecha, es decir, hago la h más grande, la diferencia entre un punto que está sobre esta línea tangente y un punto de la curva va a incrementar. Si este h lo hago más y más pequeño, pues va a ir estando por acá. Y entonces podemos ir viendo que la diferencia entre este y1 y el valor verdadero sería menor. Bueno, ¿qué con eso? Recuerden que lo que queremos hacer al resolver una ecuación diferencial es encontrar y. ¿Sí? Entonces, el método numérico, ¿qué es lo que hace? Dado un valor inicial, lo que queremos hacer es predecir un valor posterior en y. ¿Sí? Para predecir ese valor posterior, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dado este punto y conociendo la tangente, la pendiente de esta línea, puedo yo predecir fácilmente este valor. Y la apuesta va a ser, el valor que está aquí es muy parecido a este, se puede aproximar, siempre y cuando la h, el desplazamiento que tenga en x, sea muy pequeño. Ese es el fundamento del método de Euler. Es una aproximación de un punto sobre la curva de y. Recuerden que y es una función desconocida. Esta es una ecuación diferencial.
dy en dx es igual a una función de x y de y. Y a quien desconocemos aquí es a y. Sabemos cuánto vale la derivada, pero no sabemos cuánto vale y. ¿Ok? Y tenemos una condición inicial. Y evaluada en x igual a 0 sería y0, que sería esta que estamos acá. ¿Ok? Entonces, fíjense, la pendiente de esta línea, ¿cómo la calculamos? Es simplemente este lado, en este caso el cateto opuesto, que es, le llamamos tradicionalmente delta y, sobre este cateto, que sería delta x o h en este caso. Así calculamos la pendiente, ¿sí? Que aquí lo estamos poniendo como y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Esa es la pendiente. Y a eso le vamos a llamar f de x, y0. Así que fíjense, de aquí a acá, ¿cuánto tenemos? Pues tenemos y0, ¿verdad? Eso nos los dice esta coordenada. Pues de aquí a acá tenemos y0. Ok, de aquí a acá, es decir, el cateto opuesto, ¿cuánto vale? Pues vale y1 menos y0. ¿Ok? Pero utilizando el concepto de la pendiente, fíjense, y1 menos y0 sería la pendiente por x1 menos x0. ¿Sí? De esa forma yo puedo predecir el valor de y1. Y1 sería esta parte más esta parte. Eso sería y1. ¿Cuánto vale esto? Y0. Más esta parte que vale la pendiente de esta línea multiplicada por h. Pues ya encontré cómo predecir este valor. Ahora mi apuesta es que este valor va a ser muy similar a este. O más bien, una forma de calcular este valor, es decir, este valor es aproximadamente esto. Esa es la aproximación en el método de Euler. Entonces, ¿cómo le hacemos para que pues, sea buena o relativamente buena esta aproximación? Es decir, que esto sea muy poco en diferencia, pues haciendo este incremento menor. ¿Ok? Entonces, entre menor sea h, nuestra aproximación, nuestra predicción va a ser mucho mejor. Y eso lo podemos calcular. Fíjense, de este lado tenemos que nuestro valor y1, es decir, el que quiero calcular, le voy a llamar y1, lo puedo calcular o aproximar de esta forma. El valor inicial de y, este punto, es este lado, más la pendiente multiplicada por h. ¿Ok? Aquí vemos que en lugar de la pendiente tengo f evaluado en x0 y y0. ¿Por qué razón? Porque estoy partiendo de una ecuación diferencial que dice dy en dx es igual a f de xy. ¿Y qué es dy en dx? La pendiente. Así que esta ecuación dice y1 va a ser y0 más la pendiente multiplicada por h. Esto es lo que se utiliza para encontrar de manera numérica el valor de y, ¿sí?, en algún punto dado. Ok, vamos a poner un ejemplo. Y muy importante, fíjense, esta gráfica de esta función en este caso es cóncava hacia arriba. Así que el valor que nosotros vamos a estimar está por abajo del valor real. Lo sabemos por eso. Si la curva fuera cóncava hacia abajo, entonces nuestra pendiente quedaría, nuestra línea quedaría por encima y estaríamos haciendo una sobreestimación. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos haciendo una bajoestimación, underestimate en inglés, o si la curva fuera cóncava hacia abajo, tendríamos una sobreestimación. Vale. Entonces, fíjense, esta es las fórmulas que estaríamos utilizando para hacer la aproximación de la función y, es decir, la solución a una ecuación diferencial en un punto específico. Esa es la cosa. Con un método numérico, de ninguna forma vamos a obtener una solución analítica. No vamos a obtener una expresión. Lo que vamos a obtener es una solución para la ecuación diferencial en un punto dado.
Oye, yo quiero la solución en y igual a 5. Pues lo que vamos a hacer es encontrar un valor numérico de cuánto y vale en 5. ¿Sí? Nunca esperen tener una solución analítica, desde luego. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos ir haciendo cálculos iterativos hasta llegar a y igual a 5. Esta es la fórmula. A partir de la y inicial, calculamos la siguiente y. Entonces, y inicial, aquí le estamos poniendo y. La siguiente sería y más 1, donde y más 1 significa el siguiente valor. No necesariamente que le vamos a sumar 1, sino el siguiente valor. El siguiente valor de y sería el valor actual más la derivada evaluada en el punto actual. Eso multiplicado por h. Recuerden que h sería la diferencia entre la x actual y la siguiente x. Y a eso le llamamos un paso. Entonces el paso regularmente va a ser constante. ¿Sí? Entonces vamos sumando en x 0.25. Entonces si x empieza en 0, el siguiente valor de x valdría 0.25, el valor siguiente 0.5, el siguiente 0.75, etc. Pues regularmente el paso va a ser constante. ¿Se puede hacer no constante? Sí. ¿Vale? No tiene mucho sentido, pero pues sí se puede hacer. ¿Ok? Entonces, como ven acá, h sería la diferencia entre el siguiente valor de x y el actual. Recuerden que x es la variable independiente. Veamos cómo se aplica el método. Fíjense, tenemos aquí una ecuación diferencial de y en de x es igual a una función dada. Entonces, en general, para resolver una ecuación, utilizando el método de Euler, la vamos a escribir de esta forma. Ahora bien, ahorita vamos a estar utilizando el método de Euler para resolver ecuaciones de primer orden. ¿Sí? Pueden ser lineales o no lineales. La función del lado derecho aquí, f de xy, puede ser cualquier cosa. Aquí el detalle está en que podamos escribir del lado izquierdo la expresión para dy en dx. Entonces veamos, tenemos acá una primera ecuación. Déjenme hacer aquí anotaciones. Ok, y que de hecho es un problema de valor inicial, y así deben de ser. Si no tenemos un problema de valor inicial, simple y sencillamente no podemos utilizar el método de Euler. ¿Por qué? Porque recuerden que en el método de Euler partimos de un punto. A partir de ahí trazamos una línea tangente y calculamos su pendiente y hacemos una estimación del siguiente punto de y. Entonces, el método de Euler sirve en realidad para resolver problemas de valor inicial, no específicamente para resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra ecuación diferencial de y en dx más 2y es igual a 1.3 por e a la menos x. La condición inicial es que y para x igual a 0 es igual a 5. Entonces lo primero es, vamos a reescribir nuestra ecuación para tenerlo de esta forma. Recuerden esto, la derivada, eso representa la pendiente. Entonces f de xy va a ser la pendiente, ¿verdad? Ok, entonces la reescribimos. Simplemente esto lo pasamos del lado derecho y pues ya está. Así que f de xy sería esta cosa. En adelante. Siempre que mencionemos f de xy sería esto. Ok, a partir de ahí nos arrancamos. Vale. Vamos a resolver un problema práctico. Fíjense, el problema dice una pelota de 1200K
una pelota a una temperatura de 1200 grados Kelvin, se le permite enfriarse con el aire, que está a una temperatura ambiente de 300 grados Kelvin. ¿Sí? Asumiendo que el calor se está disipando únicamente debido a la radiación, la ecuación diferencial que describe la temperatura que tiene esta pelota viene dada por esta ecuación, que es θ sería la temperatura, y dice la variación de la temperatura con respecto al tiempo de la pelota va a ser igual a menos 2.2067 por 10 a la menos 12, multiplicado por θ a la cuarta, menos 81 por 10 a la 8. Esa es la ecuación diferencial. Y nos dan una condición inicial, que es la temperatura a la que la pelota se encuentra, que son 1200 grados Kelvin, en el tiempo inicial. Vamos a llamarle T igual a 0. Entonces, θ de 0 es 1200 grados Kelvin. Ok, ¿qué tipo de ecuación tenemos acá? ¿Sí? ¿Alguien responda? A ver. Tony, responde. ¿Qué tipo de ecuación tenemos? Sería una... Primero es pausar. Ajá, sería diferencial no homogénea, ¿no? ¿Perdón? Diferencial no homogénea. Es no homogénea, ok. Y ya, ¿no? De primer orden y también es lineal, ¿no? Es de primer orden y lineal. Sí. Ok. Entonces, tenemos una ecuación no homogénea, que esas ya las sabemos resolver, pues. Vale. Entonces, bien, tenemos la ecuación diferencial y lo que nos piden es lo siguiente, ¿sí? No nos están pidiendo directamente resolver la ecuación, pero para responder a la pregunta tenemos que resolver. Y esto es lo que regularmente en un sistema de control automatizado se tiene que hacer. Nos piden encontrar la temperatura 480 segundos después de que se empezó a enfriar esa pelota. Para encontrarlo, regularmente lo que haríamos que es, pues resolvemos analíticamente la ecuación, encontramos la solución de θ, la función de la temperatura, y luego simplemente la evaluamos en T igual a 480 y se acabó. ¿Verdad? Eso es lo que haríamos. El problema es, bueno, ¿cómo le haces para que una computadora lo pueda resolver? Un microcontrolador que está realizando alguna acción. O si la función no fuera tan fácil de resolver. ¿Cómo le haces? Bueno, entonces utilizas el método de Euler para encontrar una aproximación y es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, aquí nos están pidiendo asumir un paso, un tamaño de paso de 240 segundos. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a empezar con un t igual a 0 y el siguiente tiempo que vamos a utilizar para calcular va a ser 240 segundos, después 480 y así sucesivamente. Le vamos a ir sumando a t 240 segundos en todo momento. Que en este caso, pues solo con dos pasos llegamos a t igual a 480 segundos. Pues vamos a hacer dos cálculos. Primero 240 y luego 480. Ok, entonces fíjense, ya está escrita nuestra ecuación diferencial en el formato que lo necesitamos. Nuestra función, pues, es la parte derecha, esa es la pendiente. Y partiendo de eso vamos a empezar a hacer unos cálculos. También se los muestro. Entonces, bueno, tenemos acá nuestra ecuación. Y esa es nuestra función, la parte derecha, que depende del tiempo y depende de θ.
¿Ok? Así que lo que vamos a nosotros hacer es, a partir de nuestra teta inicial, vamos a calcular la siguiente teta que le vamos a llamar, o la siguiente temperatura que le vamos a llamar temperatura I más 1. La temperatura I más 1 es nuestra temperatura actual y a eso le vamos a sumar la pendiente por H. ¿Sí? Recuerden que esta es la aproximación de Euler. ¿Sí? Estamos calculando una temperatura que en realidad no está sobre la curva de teta, sino está por abajo o por arriba, depende si la curva de teta es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ok, entonces con esta fórmula lo hacemos lo siguiente. Entonces, si decimos que I vale 0, entonces teta I más 1 sería teta 1. Teta 1 lo calculamos con teta anterior, que sería teta 0, más nuestra función, nuestra pendiente calculada en T0 y teta 0 multiplicado por H. Ok, recuerden, T0, H0 sería nuestra condición inicial. T0 es 0 y en 0 la bola tiene una temperatura de 1200. Entonces calculamos la función en 0,1200. Es decir, sustituimos 0 en 1200 en esta parte, en esta ecuación. Aquí teta valdría 1200 y el T valdría 0. Ok, entonces en este caso, si sustituimos o reemplazamos esos valores, tendríamos una T1 de 106.09 grados Kelvin. Esa sería nuestra teta aproximada en 240, en un tiempo igual a 240 segundos. Es decir, a los 240 la temperatura ya pasó de 1200 a 106.09 grados Kelvin. Y recuerden, esto es una estimación que estamos haciendo. Entonces, fíjense, no conocemos la función de teta, pero ya podemos evaluar esa función en 240 y esto sería una apuesta. Sería aproximadamente igual a 106.09. Ok, entonces, teniendo la temperatura en 240, podemos calcular en el siguiente valor del tiempo, que sería 480, que es nuestro paso. Entonces, vamos a encontrar que para teta 2, pues la forma sería igual a la anterior, ¿verdad? Teta 1 más F evaluado en T1, teta 1 por H. ¿Ok? Teta 1 es el valor que acabamos de calcular, que aquí lo pusimos, 106.09, lo reemplazamos acá, y ahora evaluamos nuestra función original, recuérdenla, en T igual a 240 y teta igual a 106.09, multiplicado por nuestro paso, que es 240. Así que, pues la función, en realidad, pues no depende del tiempo, ¿verdad? Depende de teta nada más. Aquí está evaluada nuestra función y con eso calculamos un valor de teta 2 igual a 110.32. Teta 2 pues son 480 segundos. Así que, se va a agotar el tiempo en 10 minutos. Así que en 10 minutos aproximadamente se va a cerrar la sesión. Lo único que tienen que hacer es volver a entrar. En cuanto se cierre, yo la vuelvo a abrir y pueden volver a entrar. Es el único detalle de no tener aquí una licencia de Zoom activa. Entonces, fíjense, pues ya encontramos la solución al problema que nos pedían, que era encontrar teta en un tiempo igual a 480 segundos. Esta es la forma en cómo se utiliza el método de Euler. Ok, entonces fíjense, probablemente ahorita tienen muchas incógnitas y
Dicen, bueno, ¿de qué demonios estamos hablando? ¿Verdad? Vamos a hacer un ejemplo utilizando Excel. Entonces, antes de pasar a Excel, permítanme mostrarles otro ejemplo trabajado en el pizarrón. Esto es tomado de un video del curso del MIT. El video se los voy a poner allí en Blackboard para que lo puedan también revisar. Paso a paso, yo capturé pantallas de ese video para que lo revisemos más fácilmente a través de Zoom, a través de esta sesión. Fíjense, vamos a verlo. Consideremos esta ecuación diferencial. Y' es igual a y cuadrada menos xy. Y supongamos que y evaluada en 0 es igual a menos 1. Eso sería nuestra condición inicial. Lo que se nos pide es encontrar un estimado para el valor de nuestra función y en x igual a 1. Y de 1, utilizando el método de Euler y un valor del paso, es decir, h igual a 0.5. Eso significa que nuestra x va a ir yendo de 0.5 en 0.5, empezando como la condición inicial nos lo da en x igual a 0. Ok, entonces vamos a utilizar el método de Euler para esto. Recuerden, lo primero es escribir la ecuación de tal forma que la derivada quede del lado izquierdo y todo lo demás del lado derecho. Ya está escrita de esa forma, así que nuestra función f de xy es igual a y cuadrada menos xy, o fn le podemos llamar, ¿verdad? Así que nuestra y inicial, que sería yn, y nuestra siguiente y le vamos a llamar yn más 1. Entonces, fíjense, aquí en el pizarrón pues está escrito esa parte, la ecuación de Euler, que sería la siguiente yn más 1, es el valor actual de nuestra función, yn, más nuestro paso multiplicado por la derivada evaluada en el punto actual, xn-yn, o f de xn-yn. Recuerden, f, esta función f, es simplemente el lado derecho de nuestra ecuación. Ok, que en este caso, el lado derecho es y cuadrada menos xy. Así que aquí tenemos la expresión para f de xy. El siguiente valor de x es simplemente el valor actual de x más h, por eso a h se le llama el paso, y nuestras condiciones iniciales son que en x0 o nuestra primera x, llamamos x0 es igual a 0 y y0 es igual a 1. Entonces, fíjense, vamos a iniciar nuestro método y lo podemos hacer así. Lo más práctico es hacer una tabla en donde pongamos nuestros valores. Por ejemplo, n, recuerden, n nos dice el número de punto que vamos a calcular, ¿verdad? Empezamos en n igual a 0, n1, 2, 3, 4, etc. Y xn es el valor real que tiene nuestra variable independiente, que en este caso la empezaríamos con 0. Yn sería el cálculo que tendríamos que hacer para o la estimación que estaríamos haciendo para nuestra función. Fn es el lado derecho de la ecuación, que representa la pendiente. Y bueno, es muy práctico poner ahí el producto de Fn por h, porque lo vamos a estar utilizando en el cálculo, ¿verdad?, de nuestra aproximación. Y déjenme mostrarlo. Aquí en la fórmula necesitamos el producto de h por Fn. A eso le vamos a sumar yn y eso va a ser la nueva
el nuevo valor de nuestra función. Ok, entonces fíjense, aquí ya se está llenando la tabla, los valores para n, pues les decía, empezamos con 0, 1, 2, 3, etcétera. Es el número de valor que estamos calculando. Y empezamos con nuestros valores, nuestros primeros valores para x y y, que son las condiciones iniciales. Para x igual a 0, y vale menos 1. Y x lo vamos a ir incrementando con nuestro valor de h, el paso, 0, 0.5, 1, etcétera. Porque en este caso el paso es 0.5. Ahora, ¿cómo se decide el paso? Recuerden que lo primero que les dije, el paso, pues nosotros lo definimos. Y entre más pequeño es nuestro valor de h, mejor va a ser nuestra aproximación. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso, pues se definió h igual a 0.5, pero podríamos decir, pues quiero un mejor valor, pues lo ponemos a la mitad, 0.25 o 0.0005, etcétera. Pues, entre más pequeño sea el paso, mejor va a ser nuestra aproximación, pero eso significa que vamos a tener que hacer más cálculos para encontrar el valor específico de y en un punto dado. Ok, entonces, partiendo de esto, aquí del lado derecho vemos el cálculo de nuestra función evaluada en x, que la vamos a llamar f0. Entonces, x0, recordemos que vale 0. ¿Sí? Son las condiciones iniciales. Para x igual a 0, nos dijeron y vale menos 1. Si sustituimos esos valores, en esta expresión, pues tendríamos menos 1 al cuadrado, que nos da 1, y pues x0 vale 0, así que el segundo término se hace 0. Entonces nuestra función evaluada, nuestra función 0 sería igual a 1, y es lo que estamos anotando acá. El producto de la función que vale 1 por h, que vale 0.5, pues sería 0.5. ¿Ok? Entonces ese sería nuestro primer cálculo. Ok, a partir de eso podemos calcular nuestro valor F1, ahora utilizando los puntos X1 y Y1. X1 vale 0.5 y Y1 es el valor previo que obtuvimos, ¿verdad? Que fue de menos 0.5. Así que F1 sería menos 0.5 al cuadrado, menos X que vale 0.5, menos Y1 que vale menos 0.5, y eso nos da un valor de F igual a 0.5. Recuerden que el siguiente valor que tendríamos que calcular sería F por H, que sería 0.5 por 0.5 es 0.25. ¿Ok? Con eso podemos calcular nuestro siguiente valor de Y, por aquí está calculado, que sería, ¿cómo lo calculamos? Recuerden, nuestra función y, ¿no? La estamos calculando como la y anterior más h por la